No necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Saludos observadoras y observadores. Aquí comienza un nuevo vuelo en el nido de El Pájaro Observador, emitiendo desde lo alto de un árbol en algún salvaje bosque de Cantabria. Regresamos hoy con un nuevo vuelo en el que hablaremos de otro elemento dentro de esa compleja ecuación que componen la producción y el consumo crítico de alimentos, la producción agroecológica y la soberanía alimentaria. Hemos tocado diversos temas en torno a ello a lo largo de nuestras 7 temporadas y hoy os traemos un aspecto en concreto que puede suponer un importante complemento para la huerta más al uso de alimentos de temporada. Nos referimos a la presencia de especies perpetuas, o bien porque se mantienen vivas más allá de un año, o bien porque una vez desaparecen, tras su temporada de actividad, van a volver a germinar al año siguiente de manera autónoma. En ambos casos nos encontramos ante plantas que contribuyen a desarrollar el huerto perpetuo. Para hablar de este tema vamos a contactar con Rosa Barasoain, coautora junto a Fernando López del libro que lleva por título El huerto perpetuo, de la editorial La fertilidad de la tierra. Con ella aclararemos diversas dudas en torno a este concepto que en la introducción de su libro describen como el cultivo de plantas con una o más partes comestibles, hojas, flores, raíz, fruto, y que una vez crecidas podremos mantener en ese mismo lugar durante varios años. Antes de comenzar este vuelo, como siempre, mandamos un saludo y un abrazo a toda la audiencia de las radios libres que reemiten nuestros vuelos: Radio Argallo en Cantabria, Radio Cuca en Oviedo, Irola y Ratia en Bilbao, Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, Radio Topo en Zaragoza, Radio Bronca en Barcelona y Radio Almaina en Granada. Así como a todos, a todes y a todas las observadoras y observadores que nos seguís en cualquier momento a través de nuestros portales de iVoox y YouTube. Y podéis seguirnos, ya sabéis, también en un nuevo proyecto de red entre podcasts de radios y proyectos libres llamado red.podcast.org. Y como es costumbre, antes de conectar con Rosa, vamos a comenzar con un buen chute de flow, en este caso con la canción de La Jovera, de la mítica banda de folk de Cantabria, La Jumera, banda que ya ha sonado en el nido en otras ocasiones. Así que, observadoras y observadores, damos paso a la canción y con ello agarraros fuerte que comenzamos el vuelo.
mozos de la hoguera como son de mucho gago. Han plantado una hoguera de 50 pies de largo. De 50 pies de largo. Despedida les damos, los mozos de la hoguera, la despedida les damos, y un buen sitio en el infierno durante muy largos años, durante muy largos años. Antes de contactar con Rosa, queríamos sumarnos a los mensajes de solidaridad con todas las personas que han sufrido y están sufriendo las consecuencias del desastre de la Dana, especialmente a la Comunidad Valenciana. Y en este sentido ya sabéis que hay numerosas vías abiertas para mandar apoyo, ya sea económico o en forma de ropa y alimentos, en un contexto en el que, una vez más, frente a la negligencia y la inacción institucional, las personas, de manera autónoma, se han venido autoorganizando con muestras de enorme solidaridad y capacidad de apoyo mutuo. En este contexto queríamos destacar una noticia que nos hizo llegar una compañera que creemos que no ha trascendido lo suficiente y queríamos por tanto apoyar en su difusión para ampliar el foco mediático y el alcance de los mecanismos de solidaridad y de apoyo mutuo. La noticia fue publicada el pasado domingo 3 de noviembre por el medio La Mar de Onuba, revista onubense de actualidad, cultura y debate, y llevaba el titular de La solidaridad con los afectados por la Dana ignora a los temporeros chabolistas de Huelva. The New York Times destaca la situación de los asentamientos de la vergüenza en medio de una cobertura centrada en los daños urbanos. La Dana, que esta semana ha golpeado España, ha dejado más de 200 fallecidos y una destrucción significativa en varias ciudades y municipios, especialmente en la Comunidad Valenciana y el sur peninsular. En Huelva, la provincia también estuvo bajo alerta roja el viernes, y aunque hubo algunos daños materiales considerables, como los provocados por el insólito tornado que azotó Isla Cristina y que causó estragos e imágenes de pequeñas embarcaciones volando que han dado la vuelta al mundo, afortunadamente la situación no ha dejado víctimas mortales. Los informativos nacionales han seguido de cerca este fenómeno meteorológico, centrando su atención en el impacto visible en las áreas urbanas y las consecuencias del temporal en infraestructuras y viviendas.
En este contexto, las víctimas más afectadas en Huelva por la dana han sido los trabajadores agrícolas que viven en asentamientos chabolistas, los ya mundialmente conocidos asentamientos de la vergüenza. Estos campamentos, donde llegan a residir miles de temporeros migrantes durante las temporadas agrícolas, se caracterizan por una extrema precariedad. Chabolas construidas con plásticos y palés, sin servicios básicos y sin ninguna protección frente a inclemencias como las de esta semana. Los asentamientos han sido los más golpeados por el temporal en la provincia, aunque su situación ha quedado fuera de la cobertura mediática, sin imágenes ni reportajes que documenten el impacto de la dana. En cambio, ha sido The New York Times, posiblemente el medio de comunicación más solvente y prestigioso de todo el planeta, en su crónica sobre la dana en España, el que ha dado visibilidad a estos asentamientos en Huelva. En su cobertura, el diario estadounidense menciona las condiciones extremas en las que viven los temporeros, enfatizando cómo el temporal ha agravado aún más la situación. The New York Times también señala que solo la Carpa, la organización independiente de Sevilla que opera con recursos limitados, se ha movilizado para ofrecer asistencia urgente a estos trabajadores, proporcionando ropa seca, alimentos y otros artículos básicos en ausencia de una respuesta institucional. La Carpa, en su compromiso constante con los temporeros, ha lanzado un llamado urgente a la población para cubrir las necesidades básicas de estos trabajadores tras el temporal. Ante la falta de respuestas oficiales, la organización solicita ayuda para suministrar artículos de primera necesidad como mantas, ropa de abrigo, leche, café y alimentos no perecederos que puedan ofrecer algo de sustento y calor en condiciones adversas. Para quienes deseen colaborar, la Carpa ha facilitado una cuenta corriente de la entidad Open Bank para recibir donaciones. ES 89 0073 0100 5205 0643 8768. Asimismo, se han habilitado puntos de recogida de donaciones en La Insumisa, en la calle Miguel Cid de Sevilla, capital, además de otros lugares en Candón y Valverde del Camino, Huelva. Bueno, y compartida esta información y llegado a este punto, vamos ahora sí a contactar con Rosa para hablar acerca de El Huerto Perpetuo. Hola Rosa, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, bienvenida al nido del pájaro observador. Y nada, bueno, gracias, es un honor. Pues teníamos mucho interés hoy en hablar sobre este libro, El Huerto Perpetuo, de la editorial La Fertilidad de la Tierra, del que eres coautora junto a Fernando López. Al ser un tema menos habitual de escuchar en torno a la producción de nuestros propios alimentos en la huerta, y este concepto del huerto perpetuo, que lleva el título del libro, si te parece, lo vamos a utilizar para iniciar la entrevista. Entonces, ¿qué es un huerto perpetuo? Bueno, un huerto perpetuo hay muy pocas cosas, ni siquiera los árboles más longevos, pero en este caso, perpetuo es un huerto, puede ser también un jardín o una mezcla, un jardín con plantas comestibles o un huerto con flores, ajardinado. En ambos casos lo que vamos a elegir son plantas que son en su mayoría vivaces, que viven por lo menos 2 años en el lugar. Son plantas que pues de unas podemos aprovechar las hojas y siempre permanece ahí una raíz que rebrota, o hay un tubérculo, o hay algo que le hace persistir ahí en la tierra, unos rizomas. Entonces, por eso se llama perpetuo, porque no lo plantamos ni cada temporada ni cada año, sino que pueden seguir ahí y que incluso los podemos multiplicar o extender. Y a la hora de planificar un huerto perpetuo o complementar el huerto habitual que tenemos con especies perpetuas, ¿qué factores...? Es una idea que siempre nos ha gustado, que el huerto es muy, a mí por lo menos y a Fernando también nos parece un poco aburrido, por decir algo, un huerto que solo tenga puerros y patatas, ¿no? O lo de siempre, o lechugas. Entonces es bueno allí donde estás poder introducir variedades y diversificar, sobre todo que haya vida ahí a lo largo del año, que haya flores, que haya frutos, que haya diferentes partes comestibles, porque además de bonito, pues vamos a hacer que eso sea comestible, ¿no? Pero claro, aquí lo primero que tienes que mirar es en dónde estás, en qué clima, si es frío, si es cálido, si es muy cálido, con el agua que cuentas, qué orientación va a tener ese lugar, qué tierra tienes, aunque la tierra también es algo que podemos mejorar, pero el clima y la orientación, eso está ahí.
Y también el espacio del que disponemos, el tiempo que le podemos dedicar, también nuestros gustos. Habrá unas personas que les gustará muchísimo pues las alcachofas, por decir algo, a otras personas no les gustará nada, o igual por el clima no puede cultivar esa verdura. Entonces hay que sentarse, leerse el libro con calma y hacerse un mapa de qué tengo, dónde estoy, qué voy a qué plantas voy a poder poner en este clima, ¿no? Y después de lo que tú puedas poner, ver también tus gustos, pues si no te gusta mucho un tipo de verduras o de otras. Luego eso, si es un jardín o es una huerta, bueno, tienes que pararte un poco, eso, dónde estoy, qué quiero, con qué cuento, y creo que el libro es una buena brújula para que vayas limitando, combinando, y después también pensar que como son plantas que van a convivir, si ya tienes algunas ya plantadas, si tienes rosales o si tienes puerros o lo que tengas, cómo vas a hacer ahí que haya una sinergia, porque se van a acompañar durante tiempo. Entonces no puedes poner, por ejemplo, plantas que necesitan bastante riego con otras que les molesta el exceso de humedad y viceversa. Esos detalles, esos los que puedes ir poco a poco también afinando y hacerte esa planificación del huerto, del jardín, primero en el papel. Un poco al hilo de esto último que comentaba Rosa, a la hora de, cuando ya tenemos el huerto perpetuo en marcha, hemos tenido en cuenta esos factores previos que has comentado, ¿qué cuidados implica y qué aspectos debemos tener en cuenta un poco en el día a día? Por ejemplo, hablabas de asociación, interacción entre distintos cultivos, ¿no? Claro. Bueno, como te digo, la planificación es muy importante y al principio puede parecer complejo, pero como lo haces sobre papel, ahí puedes tachar, puedes cambiar, puedes elegir y luego también ensayo-error. O sea, puedes poner algo y, no sé, nunca sale todo bien, pues los libros de huerto tenemos varios y otros sobre el riego, otros sobre el compost, o sea, puedes profundizar allí donde te sientas más insegura, pero aquí en este concepto es que tú ya sabes más o menos llevar un huerto, pero lo vas a enfocar de manera que no le vas a dedicar tanto tiempo como a un huerto sencillo, habitual, de hortalizas y verduras anuales, ¿no? En este, pues vas a ver eso, cuáles se llevan bien, porque van a estar ahí tiempo, vas a saber que hay plantas que van a desaparecer en invierno, por ejemplo, y luego rebrotarán en primavera, pues tienes que recordar que están ahí. Y luego eso, que unas no sombreen a otras, o igual lo que te interesa es eso, que unas si hay exceso de calor o de insolación, pues puedes buscar sombrear una zona. Eso primero parte de lo que en este huerto es esencialísimo, como en todos los huertos, pero en este especialmente, saber en dónde estás, qué vientos principales tienes, qué horas de sol, qué orientación, con qué riego vas a contar, si hace falta instalar agua no va a sobrar en ninguna parte, es lo que estamos viendo, entonces puedes recoger agua de lluvia, puedes ponerte un riego por goteo, que es lo que hicimos nosotros, pero no con gotero, sino con cinta exudante, que la puedes luego tapar con un cubresuelos. Puedes hacer muchas cosas dependiendo de dónde estás y qué clima tienes y cuál es la orientación de ese huerto. Por eso no es decir, hay que hacer esto, luego esto, luego esto. No, primero saber dónde estás y después hacerte tu selección de plantas y ahí de esa selección pues ver las que realmente te van a ir bien y te gustan. La idea es que a lo largo del año puedas tener diferentes cosechas, que puedas coger hojas, que puedas coger flores, frutos, brotes tiernos, puedes coger tubérculos o rizomas. Algunos los tendrás que conservar un tiempo, otros se comen directamente, otros se dejan en tierra. Hay muchísimas posibilidades. Lo bonito es eso, adentrarte en conocerlas. Aquí hemos puesto 59, son muchas, pero hay más. Entonces, hay que ir poco a poco y saber también qué quieres. Si quieres sencillamente, por ejemplo, en un jardín, pues quieres un cubresuelos. En vez de poner unas plantas tipo geranio, ¿por qué no poner
ajo de oso o fresas o otras plantas que son comestibles, no solo bonitas. Sí, y bueno, comentabas que en el libro planteáis 59 plantas o vegetales comestibles para el huerto perpetuo, con toda la información necesaria para su cultivo. Y un poco al hilo de esto, ¿cómo habéis hecho la selección? ¿Cómo las habéis organizado? ¿Todas pueden ser cultivadas en cualquier ambiente climático de los distintos territorios, pongámonos en el Estado español? Sí, la verdad es que cuando vamos a publicar o editar un libro de huerta, en general, libros de huerta, el problema no, la realidad que tenemos es muy diversa. Entonces no puedes decir al norte esto, al sur esto, al este, al oeste. No, es que es más complejo. Hay muchos microclimas. Hay en Navarra, que es pequeña, tenemos 4 climas diferentes, y dentro de esos 4 climas también hay zonas, no tiene nada que ver según la altura que estás, si estás al norte de una zona montañosa o estás al sur de esa misma zona montañosa. Quiero decir que en pocos kilómetros puede haber unos cambios muy, muy importantes. Entonces, por eso hemos intentado poner un poquito de todo. Aquí donde vivimos desde hace más de 20 años, pues es un clima casi de montaña, más bien frío, con veranos muy cálidos, como está pasando en muchas partes. Vamos a extremos, o sea, estamos viendo que vamos a extremos. Entonces, ahí, dentro de esa situación, hemos elegido pues las plantas que tenemos más, o sea, que hemos cultivado aquí sin problema, pero hemos probado con otras y también con plantas incluso en macetas o en jardineras que luego las tienes que meter dentro de casa, porque, pues, por ejemplo, la albahaca perpetua, porque es una planta que requiere mucho calor, o hay frutos que antes de madurar los tienes que recoger y dejarlos madurar dentro de casa porque va a venir el invierno y no vas a avanzar, se van a estropear. Hemos mirado un poquito todo. Hay verduras como la borraja, que apenas se conoce fuera de Navarra y de Aragón, pero que es bueno que la conozcáis porque es sencillísima de cultivar, es muy agradecida y también le va tanto el frío como el calor. O sea, los meses de calor desaparecerá, pero en invierno en algunos sitios se dará perfectamente. O sea, que puedes alternar todo esto y hay un abanico de plantas, yo creo, para diferentes gustos, diferentes necesidades, buscando eso, que haya una biodiversidad ahí donde cultivas, que no tengas solo una planta, ni 2 ni 5, que el reto es eso, que hay, crear una sinergia, algo hermoso que te llegue ya por los ojos, ¿no? Y hablabas, hemos comentado un poco los distintos factores que pueden hacer que unos cultivos dentro del huerto perpetuo se den en unas zonas u otras y que pueda haber microclimas que afecten. Esto un poco a nivel de los climas en general estables o relativamente estables, ¿no? Que hoy en día estamos como con climas muy cambiantes, pero en cuanto a las estaciones, un tema clásico y una limitante clásica es el tema de la disponibilidad de alimentos de la huerta en la temporada de invierno, incluso la primavera, que es cuando todavía estamos sembrando, plantando plantones, pero a nivel de cosecha pues es una época de bastante escasez. Pues fíjate, precisamente aquí lo que hemos observado en la naturaleza es que en primavera brotan muchas plantas que son depurativas. Luego en verano tienes hojas más nutritivas, más resistentes al calor. En otoño tienes frutos y también algunos tubérculos, y en invierno la mayoría son o tubérculos o plantas que tú has recolectado y has podido guardar, o que están todavía en tierra y que tú puedes ir y puedes cogerlas aunque sea invierno. Hasta debajo de la nieve se me ocurre. O sea, puedes escarbar ahí y coger unas castañas de tierra o puedes coger algún tubérculo. Hay otros que no, que hay que recogerlos y guardarlos en seco. Hemos mirado un poquito esa diversidad y en cada ficha de cada libro ya lo primero que se dice ya visualmente es si esa planta va a necesitar, pues, qué altura y qué anchura va a tener, más o menos el tamaño. Luego, si la tienes que poner al sol o tiene que estar a la sombra, o tiene que estar en semisombra o solo sol. Y después la cantidad de agua, más o menos el nivel de riego, si es
un poquísimo riego, si es un riego normal o un riego abundante. Esto con unos sencillos símbolos ya se ve gráficamente junto a la foto de la planta, ya sabes si esa planta la puedes poner en un sitio árido o no, si es de un sitio húmedo o no. Y luego pues vamos indicando si necesita una tierra muy nutrida, si va a necesitar un abonado especial, si va a necesitar un cuidado especial, pues se indica, ¿no? Y después la cosecha, porque aquí yo no diría dificultad, otra ventaja del huerto perpetuo es que vas a aprender de una misma planta a disfrutar de diferentes alimentos en diferentes momentos. Puedes en la primavera comer las hojas, incluso en algunas las flores, en verano otra parte de la planta. Esto, conforme van cambiando las estaciones, esa misma planta te va a ofrecer diferentes alimentos. Y eso es muy bonito, aprender a coger la cosecha en sazón, o sea, que sepas que algunas las tienes que coger en el día a día, que no vale guardarlas porque se van a estropear, y otras que no, que las vas a coger solamente, cosechar una vez al año, y con eso, pues, por ejemplo, estoy pensando ahora en el ruibarbo. El ruibarbo yo lo desconocía, en Inglaterra, en Estados Unidos es más conocida, en el ambiente anglosajón es muy conocida, las tartas de ruibarbo. Yo decía, ¿y cómo será? Bueno, pues cuando tuvimos aquí todavía tenemos alguna planta de ruibarbo, hicimos una mermelada de ruibarbo y manzana y eso nos pareció exquisito y es una planta que recomiendo porque vais a disfrutar de una mermelada de ruibarbo sencillísima de hacer. Y así pues muchas plantas, que ha sido el ajo de oso, que está solo en el bosque, pero en zonas húmedas, cuando le puedes dar sombra, lo puedes cultivar sin ninguna dificultad y lo único que vas a hacer es cosechar las hojas en primavera y después hacerte, por ejemplo, unos pestos que los puedes guardar, o puedes coger las flores más adelante para adornar una ensalada y lo puedes comer incluso si no te gusta el ajo porque es muy suave. Y esta planta es muy depurativa y es de primavera. Y así vas viendo y a lo mejor lo que en unos lugares lo cosechamos o lo aprovechamos en primavera o en verano, en otros será en el otoño y en el invierno, dependerá de ese clima en el que estás. Y volviendo un poco a lo del tema de invierno y primavera, ¿algún ejemplo que quieras resaltar? Bueno, algunos has comentado, no sé si querrías añadir alguno más, así un poco que se nos quede ahí en la cabeza. Bueno, pues también lo que es bonito de este huerto es que te va a ayudar a diversificar en tu alimentación. Por ejemplo, hoy día no pensamos tanto en general, como tenemos una vida, vamos a decir, más sedentaria, porque vamos en coche o vamos en transporte público o trabajamos sentados, o bueno, nuestro trabajo ahora es muy diferente de lo que podía ser en otras épocas, que se trabajaba más físicamente. También hay ahora personas que hacen mucho esfuerzo físico al cabo del día, pero quiero decir que esta sociedad está más sedentarizada en general y más se tiende a buscar, por ejemplo, alimentos que te dan vigor, que te remineralizan, que te aportan vitaminas. Entonces, en este huerto, pues sí puedes poner plantas que sean nutritivas, pues estoy pensando ahora en la castaña de tierra, por ejemplo, la chalota perpetua, incluso las chufas, son muy ricas, muy nutritivas. Hay algunas que son como las antepasadas de las patatas. La Glycinia tuberosa tiene más proteínas que las patatas. Hay otras que tienen una cantidad de vitamina C impresionante, pues como pueden ser frutas como las frambuesas o las fresas, el fresón piña, las grosellas. Hay plantas muy remineralizantes como la escarabilla, la escorzonera, que son verduras que en España se cultivaron desde la noche de los tiempos, pero se dejaron en el olvido porque se ha también empobrecido mucho la diversidad y pues sí, es más cómodo poner unas patatas y punto. Igual hay que pasar más tiempo en limpiarlas, en pelarlas, pero merece la pena probar y diversificar y tener cosas diferentes en el plato. Que no quieres alimentos calóricos, por lo que te he dicho, porque tienes un trabajo más sedentario, pues el crosnet tiene poquísimas calorías. La borraja es
bueno, lo que se dice caldo de borrajas, eso es ignorancia pura, porque es verdad, desde luego no es como un cocido, todo lo contrario a un cocido, pero es que hay momentos en que necesitas tomar un caldo caliente que te remineraliza, que te entona, porque estás un poco cansada, porque por la situación que sea, y te viene como mano de santo. O sea, son unas verduras, como te digo, que te van a sumar ahí diversidad de... Porque lo bueno es eso en la alimentación, diversificar, no comer siempre lo mismo. Y nada, eso, y de todas las que has comentado, hay algunas, bueno, la borraja, por ejemplo, has comentado que es, en Sí, distintas épocas del año, que en invierno y primavera también van a estar, ¿no? O sea, esto realmente sí. puede haber un equilibrio con este apoyo del huerto perpetuo a esa fuente de alimentos, recursos de alimentos de la huerta a lo largo de todo el año, ¿no? Tienes que ver eso, si tú quieres un huerto de invierno, entonces tú miras, porque como ya sean en cada planta ya se describe en qué época se planta o se siembra o se Sí. cosecha, tú vas a hacerte tu lista de la compra y decir, pues mira, me interesa la alcachofa, que la tengo en invierno y en primavera, me interesa el apio, que lo puedo tener casi todo el año menos en invierno porque ya la huerta va a estar con nieve, o me interesa precisamente centrarme más en el otoño. Tienes que ver un poco y ahí tú seleccionar. Y eso es muy bonito porque las vas a ir conociendo, luego las tienes que, como digo, combinar para que no se molesten unas a otras. Y después otro trabajo que vas a hacer en la huerta es multiplicar esas plantas, que puedes empezar con unas poquitas, algunas igual te va a costar más conseguirlas, pero muchas se resiembran facilísimamente. Por ejemplo, hemos elegido una variedad de tomate que es tardío, es casi de otoño, que es muy poco ácido, son pequeños pero muy ricos, un tomatito redondo, pero no es ácido como los tomatitos pequeños, es más agradable, por lo menos a mi gusto. Y este se resiembra de una manera espectacular, o sea, llegas en primavera y tienes unas cuantas plantitas por ahí que te han salido espontáneas. Es ese aprender a observar, a aprovechar, a saber hacer una división de mata, cuando ya hay una planta que ya lleva un tiempo, pues por ejemplo el cebollino. Bueno, pues ahora voy a hacer una división de mata y en vez de 2 cebollinos, pues voy a tener 4 o 6. Y así, y lo mismo pues lo que he dicho, el ruibarbo o los espárragos, o hay muchas plantas que luego las vas a poder multiplicar. Y ese es un trabajo, pero también es un beneficio. Y de esto pues también hemos tenido en cuenta buscar direcciones, porque hay viveros aquí, pues en Guipúzcoa, en varios sitios hemos puesto las direcciones, en Cataluña otro, de lugares donde vas a poder comprar esa planta para luego multiplicarla o conseguir semillas o conseguir... Algunas, como digo, son un poquito más difíciles y hay que pedir las semillas a un vivero de Francia, por ejemplo, eso ya lo indicamos en el libro, y que hay 3, 4 viveros que venden a España sus plantas y que están muy bien, o sea, que son de fiar y está bien. Vale, sí, porque esta cuestión también os queríamos preguntar, porque al ser cultivos en muchos casos que pueden ser muy novedosos, poco Sí. habituales, pues para quienes nos estén escuchando, quienes puedan leer el libro, bueno, la recomendación entonces sería esta, ¿no? Que hay ciertos Sí. viveros que en este caso, o bien en algunos lugares dentro del territorio del Estado español se puedan recomendar, se O puedan puedes encontrar, o... buscar a alguien que ya tenga esa planta y te puede pasar, pues por ejemplo, unos estolones de fresa, luego, o sea, puedes comprar muy poquitas matas porque luego la vas a multiplicar enseguida. Nosotros, como tenemos nietos, pues hemos puesto un montón de fresas, pero de 5 variedades diferentes, de manera que tenemos fresa casi todo el año. Ahora en invierno no, porque aquí, como digo, es más frío y húmedo y entonces se estropean un poquito, aparecen las babosas. Pero primavera, verano, otoño tenemos fresas para los pequeños. Y frambuesas lo mismo, yo no me canso de recoger frambuesas, luego las congelo, puedo hacer un postre en cualquier época del año con frambuesas que tienen muchísima vitamina C y son muy ricas. Y así, pues como te digo, por los gustos que tengas, puedes ir buscando y
y puedes pedir a alguien que te pase una plantita o que no hace falta comprar de repente un plantel enorme. Hay que ir poco a poco y así la vas conociendo, vas aprendiendo cómo cuidarla. Es todo un proceso. Ya, que esto último que comentabas, lo de las fresas, conecta un poco, aquí en el programa en las últimas temporadas hemos hecho un par de programas sobre el tema de las variedades locales de cultivos de la huerta, y esto también un poco abarcaría, por lo que estás comentando, en el caso de las fresas, que hablabas de distintas variedades, que dentro de estas plantas perpetuas también no solo podemos encontrar cultivos distintos, sino variedades dentro de cada cultivo, ¿no? Que hay unas que son remontantes, que se dice, o sea, hay fresas que solamente dan producción en primavera y hay otras que dan en primavera y en otoño. Y hay que buscar, pues eso, lo que te interese más, si te gusta más grandes o te gustan más dulces, o si te gusta, hay variedades de fresón también. Ahí cada uno tiene que contar con su clima, con la tierra y con sus gustos. Vale, y bueno, hemos hablado sobre todo hasta ahora de la parte, la función comestible de estos cultivos, pero muchos de estos cultivos, y lo citáis en el libro, tienen otras múltiples funciones que pueden ir desde propiedades medicinales para el ser humano o para otras plantas. Funciones también es lo hermoso de las plantas, por lo que eso decía también que tienes que buscar una sinergia entre ellas. Hay algunas que hay que ponerlas aparte, por ejemplo los espárragos, pues no, porque no necesitan riego, porque por diferentes circunstancias es mejor ponerlas en una zona ellos solitos. Hay otras, en cambio, por ejemplo la hiedra terrestre, que es muy bonito, cubre suelos. Si tienes un jardín con rosales o otro tipo o incluso pequeños arbolillos, la hiedra terrestre tiende a extenderse. Es muy bajita, da unas flores entre azul y morado, pequeñas, pero muy atrayentes a las abejas y a los polinizadores en general. Hay plantas que protegen, por ejemplo, si tienes fresones, es muy bueno poner cebollino intercalado entre ellas. El cebollino es muy bonito, es verde, luego tiene unas flores moradas preciosas. Y ese cebollino hace que no vayan tanto, la mosca de la fresa no va a ir porque el olor le va a despistar. Hay sinergias preciosas y increíbles. Hay plantas como la consuelda, que cuando sale incluso silvestre, puedes recoger silvestres y llevarlas a tu huerta sin esquilmar, siempre con mucho respeto esto. Pero vas a tener unas plantas de consuelda que tú las vas a cortar, siempre van a estar ahí y rebrotan. Y en primavera la consuelda es especialmente nutritiva, tiene incluso vitamina B12, que son de los pocos vegetales que tienen esta vitamina. Y además tiene más propiedades remineralizantes. Después, cuando va avanzando la primavera, se le van apoderando otras sustancias que ya la hacen incomible, incluso tóxica, pero a partir de ahí la cortas y la pones como acolchado sobre otros cultivos que les sombrearán. Si estás, por ejemplo, no sé, en Galicia, en Asturias, en zona que tenga humedad, esta planta, la consuelda, se va a expandir muchísimo. Entonces tú puedes cortarla y utilizarla de acolchado. Si tienes menos, como ocurre aquí en esta zona, que es más caliza, un poco más seca, pues cortas la consuelda y la pones en el compost, que es estupenda. Con consuelda puedes hacer preparados para aportarles a las plantas en un riego, pues si han tenido heridas o han tenido después de una granizada. La consuelda suelda, también para cataplasmas en el caso de la salud humana. Otra planta, que la hemos puesto, las ortigas. Las ortigas, por ejemplo, no las vas a poner en el jardín, en el sitio por donde pasas todos los días, porque nadie ignora que son urticantes, que te pican. Pero la pones en un lugar apartado, como un fondo, tienen un verdor generoso y la ortiga es, una sopa de verduras con ortiga o con un puré o en una ensalada incluso. La ortiga es maravillosa como depurativo y además nutritiva para las personas, para las vacas, para el ganado que tengas y para la tierra. O sea, es la mejor planta que puedes poner en el compost y de las mejores plantas para hacer preparados que pueden
nutrir o que pueden prevenir tema de enfermedades. Tienen muy diferentes usos según la apliques. Y como estas que te he dicho, pues otras que ahora no vamos, es un mundo ver cómo las plantas, unas porque profundizan la tierra y extraen minerales, como es la consuelda, otras porque ellas mismas son luego un buen abono, son como un abono verde, con ellas haces preparados, con ellas te curas tú en infusiones, en sopas muy sanas. Es un mundo precioso. O sea, meterte aquí, vamos, teníamos para varios programas, Sí. y no quiero cansar. Entonces, eso, hemos hablado de propiedades medicinales, has comentado funciones de abonos verdes o complementos para el compost, ¿no? Para la mayor capacidad o contenido nutricional del compost. Y justo la consuelda que comentabas, yo esta semana estuve en casa viendo la huerta de un par de compas y la están usando alrededor de árboles frutales, para favorecer el crecimiento de los árboles. Pero es que lo puedes poner alrededor de los tomates o alrededor de las lechugas o de las cebollas o de lo que quieras. Yeah. O del mismo jardín, como te he dicho, si tienes unos rosales, pues hay plantas que les van muy bien. Entonces hay que buscar esas sinergias, es muy bonito. Si tienes una valla fea que dices tú, esto qué poco estético queda, quiero ajardinar esto, bueno, pues pones unas plantas que sean altas, como por ejemplo la alubia de España o el lúpulo, que son plantas muy altas que necesitan además un tutor. Pues perfecto para ese fondo. No, pues quiero poner un cubresuelos bajito, pues todo eso lo vas viendo. O tengo ya un jardín y solo quiero poner alguna comestible, pues busca también esa planta que te va a acompañar y que te va a acompañar todo el año. Y en el caso de la consuelta que has comentado también alrededor de los tomates, o sea, lo que va a favorecer el crecimiento de los tomates es que absorben nutrientes, las raíces son más profundas y los trae más adentro, o sea, no compiten por nutrientes, ¿no? Que igual nos llevaría a pensar. Las hojas, no es que pongas la consuelda ahí junto al tomate, sino que cortas las hojas de la consuelda y las pones como un acolchadito por encima. Vale, como acolchado, vale. Sí. Hay infinidad de acolchados, por ejemplo, en general, en los acolchados, que también hablamos de eso, no convienen el pino, las pináceas, pero hay excepciones siempre. Por ejemplo, las fresas les encanta esa acidez que le aporta la corteza o la aguja de pino, les va muy bien. Hay otras pues que agradecen otro tipo de acolchados. Todas en general, sobre todo en el verano, van a necesitar que les cubras un poquito por el exceso de sol. Ahora, si estás en un sitio más frío y es una parte del jardín que es muy sombreada, bueno, pues ya tienes ahí, por ejemplo, el ajo de oso, que va a hacer un tapiz, y cuando florece es maravilloso, es precioso. Pues es que es eso, hay muchas posibilidades. Una misma planta, según donde la pongas o cómo lo hagas, sirve de todo, y todas ayudan a la tierra. Las ortigas con sus raíces también. Bueno, ya te digo, sumergirte en esto y no parar ya. Vale, y nada, una última cuestión en relación a la parte nutricional, que por ejemplo has comentado este aporte de vitamina B12 que tiene la consuelda. A nivel nutricional, ¿alguna de estas plantas que incluís en el libro o alguna que conozcáis, aunque no esté incluida en el libro, de estos cultivos perpetuos, supondría un aporte de proteína? Es lo que te he dicho antes, que no buscamos especialmente la proteína, y sí que la hay. Por ejemplo, es más proteica que las patatas, pues es el krosne. El krosne es el menos calórico de todo, menos que las patatas. Pero hay otras, como la glicinia tuberosa, que es más proteínica que la patata. Hay alimentos, por ejemplo, yo no sabía que hay un tipo de, ¿cómo llaman?, de chalota, que en Francia le llaman la chalota de Saint-Jacques, de Santiago, porque los que hacían el camino la llevaban en el saco, pues como llevaban un trozo de pan y llevaban unas chalotas que aguantaban tiempo,
y pues les daban mucha energía, eran muy nutritivas, como pueda ser una cabeza de ajos o algún tipo de cebolla. Sí que las hay, pero hoy día parece que lo que más buscamos precisamente es más remineralizar o sea, sales minerales y vitaminas, es lo que más se está buscando para complementar la alimentación. Y también alimentos depurativos o alimentos cuando estás más cansada, pues que te den energía, y esto se indica en cada planta esas cualidades. Y lo mismo que te decía de la ay, me ha ido el nombre, la que crece en primavera, que es muy depurativa, la consuelda, por ejemplo, o el ajo de oso, que son muy depurativas. A lo largo del año vas a ir cogiendo hojas de aquí y de allá que te van a aportar eso que necesitas para complementar la alimentación, y que yo creo que no es precisamente proteínico lo que buscamos. Para eso pues ya tenemos el maíz o tenemos otros alimentos que nos van a dar más nutrición. Aquí es más diversificar, refrescar el organismo, depurar, remineralizar, fortalecer. Pues las malvas, por ejemplo, que ablandan para la garganta, para los intestinos, tienen unos como unas ¿cómo se dice? Que ablandan, tienen como una gelatina, o no me sale ahora la palabra, que ayudan al organismo a cuando si tienes la garganta inflamada o tienes problemas digestivos, pues ayudan mucho. Vale, sí, al final es un complemento para pues todo el complejo, toda la estructura que pueda ser un huerto, ¿no? Y al final es como la parte perpetua, como un complemento en todos los aspectos que has ido comentando. Y ya te digo que a ver las ailas, o sea, hay que ir una por una viendo, porque tienen una misma planta y según en qué época, pues tiene diferentes cualidades. No es lo mismo que comas la hoja o la flor a que comas el tubérculo que te da esta planta. Entonces es mucha la diversidad, no podría ahora decirte pues esta tal, no, es que es más completo que todo eso. Vale, Si pues quieres preguntarme por alguna en concreto o por alguna época en concreto, aquí yo veo que en primavera hay muchísimas que brotan, que tienen raíces, hojas, bueno, infinidad. Y luego en verano otras, pero es que va a depender eso de en qué lugar estás, cómo la cultivas. Hablamos también de cómo preparar ese espacio, cómo preparar la tierra. Sí que recomendamos no utilizar herramientas giratorias como un rotavator. Un rotavator, por ejemplo, si tienes mucha extensión y está la tierra que no ha estado cultivada en mucho tiempo, pues bueno, pues una vez lo puedes hacer. Pero después, para mantener tanto un huerto como un jardín, recomendamos otras cosas. Recomendamos, lo primero, no pisar donde se cultiva, marcar zonas de cultivo y zonas de paso. Y luego, para iniciar un huerto, una vez que lo tienes ya planteado el lugar y todo lo que vas a poner, preparar esa tierra con un buen acolchado, bien denso, puede ser de hierba, de paja, de lo que quieras, pero una capa muy recia, incluso cartones encima, dejarlo así 6 meses muy cubierto, por lo menos 6 meses, porque luego esa tierra, cuando retires lo que ha quedado de ese acolchado, que mucho lo habrá absorbido la microfauna de esa tierra, verás que tienes la tierra que la puedes trabajar con un tenedor, vamos, se ha quedado suelta. Entonces no hay que recurrir a gastar gasolina y energía en un rotavator, que lo que va a hacer es perjudicarte a la hora de multiplicar pequeñas raicillas que no quieres, de adventicias. Se va a cargar la microfauna, lombrices, etcétera, toda la vida, esa microvida tan esencial que está en la tierra, según cómo la trabajas te la puedes cargar o la puedes favorecer. Entonces somos más partidarios de acolchados, de rotaciones, de trabajar la tierra de otra manera que ir y simplemente pasar el rotavator y dejar eso como harina. Eso no es bueno ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo.
Vale, pues muchísimas gracias, Rosa, por tu tiempo. Y no sé si a modo de cierre quisieras destacar algún detalle más que se nos haya podido quedar al tintero en torno a este tema del libro. También quería comentar que es un libro que hemos escrito a 4 manos, Fernando y yo, pero que las fotos son de Fernando, que también pues ayudan mucho a la hora de reconocer la planta y a la hora de ver un poco cómo planteamos nosotros nuestro propio huerto y lo que hemos ido haciendo. Y nada, que a disfrutar, que no sea un jardín o un huerto de partirte la espalda, sino de plantas que las vas a poner ahí y en meses te vas a olvidar, no vas a tener que hacer otra cosa que ir y recolectar de vez en cuando, que es a lo que vamos también, a facilitarnos un poco la vida, ¿no? Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erostera joan etxandalean, noek errekendu artean, noek abera topatu, eta geratu mezmutu, ideiak zaizkitu zizurtu. Non da manuala, rituala, aurkituko alde guinetako printzeidala, non da manuala, ikasteko rituala, aurkituko alde guinetako printzeidala, ez namin geran eskazala. Iritsi da eguna, barandan aterakera eta txosnetan, gertu ezko bostetan, txopak alente matea, hau talko lankaldea, bote dun maitea. Hasta aquí el vuelo de esta semana y esperamos que los contenidos os hayan resultado interesantes y de utilidad para seguir desarrollando vuestros ecosistemas hortofrutícolas y contribuyendo así a ampliar y diversificar las redes que vamos tratando de construir colectivamente hacia una de esas utopías que perseguimos y que necesitamos alcanzar, que es la soberanía alimentaria. Seguiremos sin duda hablando de estos temas en el futuro y en este sentido, si os ha gustado la entrevista y tenéis aportes que queráis compartirnos para que los leamos o escuchemos aquí en futuros vuelos, o mejor aún, como os animamos siempre, para veniros hasta el nido a compartirlos vosotros, vosotras o vosotres, haciendo uso de estos micros y de este espacio, os animamos a contactarnos a través de elpajaroobservador@gmail.com o de nuestras cuentas de Twitter y Facebook, o también en los comentarios de iVoox y YouTube cuando vamos publicando nuestros programas, y os enseñaremos con gusto el sendero que lleva hasta este nido oculto. Por lo demás, os avanzamos que ya se están cocinando los siguientes vuelos, aunque aún no vamos a desvelar las temáticas, pero ya sabéis que si el flow de la vida nos lo permite, podréis escuchar el siguiente vuelo en 2 semanas, ya sabéis, en jueves, viernes o sábado, en cuanto la señal de emisión desde el nido nos permita conectar con las plataformas donde quedan publicados los vuelos y desde donde se remiten a las radios libres. Y mientras tanto, como siempre, ya sabéis, seguid volando libres y rebeldes y nos escuchamos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador. Ignore